Bienvenidos al 36º aniversario del ingreso de nuestro país como miembro consultivo del Tratado Antártico. Su presencia distingue esta fecha tan significativa e histórica para nuestro país. Uruguay debe sentirse orgulloso de integrar el grupo de países que conforma el sistema del Tratado Antártico, que es sin duda un ejemplo mundial de paz, cooperación y preservación del medio ambiente. Pasaron muchas décadas desde aquella primera expedición uruguaya a la Antártida que tuvo como objetivo dar respuesta a un pedido de socorro del irlandés Ernest Shackleton en 1916. Si bien esta misión no alcanzó el éxito, marcó la solidaridad y valentía de aquellos hombres, pero también el interés que ya existía en esa época por el continente blanco. En el año 1968 se presentó ante la Cámara de Representantes la iniciativa de creación del Instituto Antártico Uruguayo, que se concretó en 1975. Transcurrieron los años y recién en 1980 Uruguay es aceptado como miembro adherente al Tratado Antártico y a partir de allí se promueve la fundación de la Base Científica Antártica Artigas, que se materializa en diciembre de 1984. Lo que representa sin lugar a dudas un hecho histórico de relevancia es el 7 de octubre de 1985, cuando en oportunidad de la 13ª reunión consultiva del Tratado Antártico, celebrada en Bruselas, Uruguay es admitido como miembro pleno del tratado, teniendo voz y voto en ese plenario internacional. Este estatuto es mucho más que una distinción, trae consigo una serie de responsabilidades, obligaciones y posibilidades. Uruguay viene contribuyendo desde ese momento de manera activa a los objetivos del tratado, relacionándose con las grandes potencias en ese foro, siendo respetado, escuchado por su experiencia, por su seriedad y por su trabajo. Esto no es fruto de este Consejo Ejecutivo, sino que es el resultado del compromiso de muchos hombres y mujeres a lo largo de todos estos años. Cuando hablamos de la Antártida, no podemos pensar solamente en las dos bases que Uruguay mantiene con enorme esfuerzo en aquellas lejanas tierras. La Antártida exige mucho más que eso. Exige la participación permanente en reuniones y discusiones con otros países miembros del tratado. Exige estar en vigilia permanente en pro del cumplimiento de los objetivos, pero también exige la permanente defensa de los intereses nacionales, de los legítimos intereses nacionales que debemos salvaguardar. A lo largo de los años se han promovido proyectos científicos que trascienden a las ciencias básicas y aplicadas. Se ha trabajado en conjunto con la Universidad de la República, con las universidades privadas, con el Instituto de Investigaciones Biológicas Clemente Estable, entre otras instituciones educativas, explorando y promoviendo el conocimiento científico. También hemos venido trabajando con diversas instituciones del Estado, entes públicos y con la contribución permanente de las Fuerzas Armadas, desarrollando proyectos y actividades que buscan, por un lado, la permanencia en el continente antártico y la mejora en las condiciones de vida de nuestro personal permanente y científico. Por otro lado, recoger la experiencia que mediante la observación y el desarrollo de nuevas tecnologías implica la convivencia en condiciones tan extremas. El Instituto Antártico Uruguayo debe amalgamar, coordinar, supervisar e impulsar los diferentes esfuerzos en el campo de investigación y el desarrollo que se llevan en el continente antártico, para lograr que los esfuerzos sean eficientes y que se ajusten a las normas internacionales. No hacerlo sería una omisión a las obligaciones que marca el tratado y además estaríamos malgastando recursos al desperdiciar la experiencia que a lo largo de los años los integrantes de este instituto han atesorado por más de 35 años. Hoy día existe una serie de proyectos en desarrollo, algunos de los cuales han tenido un destaque importante en la prensa, pero hay otros tantos que trabajan en silencio, prácticamente anónimamente, y sus frutos se verán más adelante. Si ustedes me preguntan qué debemos pensar cuando hablamos de la Antártida, les respondería futuro y oportunidad. Pero como todos sabemos, eso solo se logra con trabajo, con esfuerzo, con inteligencia para manejar los escasos recursos disponibles y con conciencia nacional.
Del conocimiento científico de la Antártida depende hoy algunas de las decisiones más relevantes que puede adoptar la comunidad internacional, entre ellas las que atienden al cambio climático, hoy tema de preocupación a nivel mundial. Esto significa que poseer un extenso programa de investigación científica no es solo un deber para los programas nacionales antárticos, sino una contribución para la humanidad. Uruguay, contrariamente a lo que a simple vista se puede creer, no solo puede contribuir selectiva y cualitativamente, sino también puede ubicarse en una zona respetable dentro del sistema del Tratado Antártico. Quiero dejar en claro y enfatizar, no es solo el objetivo del Programa Nacional Antártico permanecer en la Antártida, sino también el alcanzar éxitos resonantes y razonables en ciencia, tecnología e innovación que consoliden esa ubicación. El desarrollo de la ciencia, tecnología y la innovación también es un reflejo de la política nacional, y los éxitos en estos campos se visibilizan a través del reconocimiento fuera de fronteras, que repercuten en la confianza de los hombres y mujeres que se han comprometido y esforzado por esta tarea. La campaña 2020-2021 fue una campaña plena de incertidumbres y desafíos, que lejos de paralizarnos, nos dio nuevos bríos y nos unió más. Fue un año de aprendizaje, de hermandad entre los países del concierto antártico, que marcaron como objetivo la protección de un continente de 14 millones de kilómetros cuadrados, para que no se introdujera el virus del COVID-19. Este año nos depara también muchos desafíos, pero nos encuentra más preparados y fortalecidos como comunidad. Hemos aprendido que en el compromiso y responsabilidad de gobernar este continente nos exige mucho más, sobre todo cooperación y trabajo en equipo. Me dirijo ahora a quienes recibirán el distintivo antártico. El mismo es mucho más que un metal. Tienen ustedes la enorme responsabilidad de contribuir positivamente a divulgar y a honrar el esfuerzo de aquellos pioneros que viajaron en las primeras misiones con escasos recursos y medios inadecuados a esas inhóspitas tierras del sur. Si me lo permiten, quisiera realizar un reconocimiento especial al personal de este instituto, a los integrantes de la dotación 36 de la base de Artigas, a los miembros del Consejo Directivo que me honro en presidir. Todos ellos trabajan denodadamente día a día, realizando un esfuerzo sin igual para permitir que Uruguay se encuentre en la primera línea de la política internacional y demuestre al mundo su capacidad y su potencialidad, contribuyendo con la paz y el desarrollo científico de la humanidad en el marco del Tratado Antártico. Antes de finalizar, quisiera agradecer especialmente al director del Sistema de Enseñanza de Ejército y al director general de este instituto por habernos abierto la puerta de su casa para que pudiéramos realizar este evento tan significativo. Solo me resta agradecer a todos ustedes por acompañarnos en el día de hoy. Y si mis palabras logran despertar la inquietud, si cada uno de ustedes se va de esta celebración pensando qué puede hacer para contribuir con la tarea de este instituto, mis palabras habrán cumplido con su objetivo. Las puertas siempre estarán abiertas para el diálogo franco de los hombres y mujeres de bien de esta nación. Muchas gracias. Es una fecha más de tantas que hemos pasado y es una fecha más que habla de un compromiso del país con esta materia, con la Antártida. Hoy repasaba nuestra historia en la Antártida, más que centenaria, en diferentes fases, en diferentes actividades, es todo un proceso que tiene este jalón de nuestra participación, nuestra integración como miembros consultivos del Tratado Antártico, que es tener el carnet de socio en esta mesa chica y potente del mundo. Muchas veces se habla de las políticas de Estado, que es una forma de establecer la continuidad de la visión de mediano y largo plazo. A mí me gusta mucho más hablar de las políticas nacionales, porque creo que nosotros en nuestra existencia somos más nación que Estado, tenemos una génesis nacional antes que una génesis estatal. Esta de nuestra presencia en la Antártida es fruto justamente de eso, una visión nacional que fue sucesivamente consolidándose a través del tiempo. Y creo que es una buena experiencia
que habla de algo que no es común en el funcionamiento ahí sí de nuestro Estado, que es que se caracteriza por las chacras, se caracteriza por los compartimentos estancos, donde muchos hacemos muchas cosas y repetimos las mismas cosas hechas, duplicando los esfuerzos, duplicando los recursos económicos que se involucran, sin darnos cuenta que todos tenemos la función o el servicio público como definición, y que por lo tanto los recursos provienen de un mismo origen, que son los bolsillos de los contribuyentes, de los uruguayos, y hay que utilizarlo de la mejor manera poniendo lo mejor de cada uno de su especialidad. Esta, nuestra presencia antártica, es uno de esos ejemplos que va en contra de las tradiciones estatales, donde el Estado, a través de las Fuerzas Armadas, de las empresas públicas, diferentes ministerios, de la Universidad de la República, Clemente Estable, del mundo científico, pone lo mejor de sí para obtener algo que tiene una lógica nacional. Pero ustedes comprenderán que me comprenden la generalidad de la ley, aunque es del mundo civil, acá como responsable político. Todo esto es así, se lo voy a decir sin mucha vuelta. Todo esto es así, pero no sería posible sin las Fuerzas Armadas. Y esto que estoy diciendo no es que lo diga un dirigente político. Un científico muy destacado me decía no hace mucho tiempo atrás, científico muy destacado en el Uruguay, todos colaboramos, todos participamos, sin duda que es un continente de paz, de relieve científico, pero sin las Fuerzas Armadas es imposible que esto funcionara. Entonces, aquí permítame, como civil, aunque responsable político del Ministerio de Defensa como civil, agradecerle a las Fuerzas Armadas que en estos, no 36 años, porque 36 años de este último jalón, de esta última participación, nuestra inclusión como miembros consultivos, de esta larga historia antártica, que nos hayan permitido al país poder acceder a un lugar donde acceden muy pocos, poderlo hacerlo con eficacia, poder hacerlo con regularidad, poder hacerlo con la disciplina que requiere y el orden que requiere estar en un lugar donde el cumplimiento de protocolos muy estrictos desde el punto de vista de su funcionamiento medioambiental, etcétera, se requiere cumplir, y en eso el profesionalismo, la logística y la formación de nuestras Fuerzas Armadas hace que esté en su ADN que estas cosas funcionen como tienen que funcionar. Y lo segundo y último, una cosa que tampoco es común en el Uruguay, porque a primera vista son mundos muy separados desde todo punto de vista, pero qué cosa que no es así en la Antártida. Entonces uno se pregunta por qué solo en la Antártida tiene que no ser así, y es la comunión, el trabajo y la relación entre el mundo científico y las Fuerzas Armadas, entre la Universidad de la República, como decía Clemente Estable, y nuestros oficiales de las Fuerzas Armadas y nuestro personal de las Fuerzas Armadas. Cuando uno llega al Uruguay dice qué mundos están separados, pero uno está en la Antártida y dice qué mundos están unidos. Hay veces que la distancia nos hace descubrir lo que la cercanía nos oculta, o hay veces que los entornos nos hacen ocultar lo que en verdad, cuando se saca la cáscara superficial, se descubre que al fin de cuentas todos somos uruguayos y tenemos intereses que nos destacan. Y como me decía recién el licenciado Sarrentino, no se escuchó porque me lo dijo acá arriba, le voy a pedir disculpas porque lo voy a decir en voz alta, todo esto por nuestros hijos y por nuestros nietos. Y me pareció una preciosa forma de interpretar este trabajo y esta vocación. Felicitaciones a todos por lo que se han hecho en estos años y por lo que vamos a hacer en el futuro.